Mis queridos, como cada miércoles sean bienvenidos a este espacio que con tanto gusto diseño y creo para ustedes, con la intención de entregarles herramientas para gestionar su camino del duelo. Mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y si están acá por primera vez, los invito a quedarse hasta el final de esta cápsula que va a durar entre unos 10 a 15 minutos y si al final tienen una herramienta nueva, una visión, una nueva perspectiva que aporta y ayuda para ustedes o para alguien más, entonces, les extiendo la invitación a que se queden, a que se suscriban al canal, que es una suscripción completamente gratuita, que activen las notificaciones para que cada vez que subo contenido ustedes reciban un mensaje que les avisa. Y en la parte de abajo tienen además todas las formas de ponerse en contacto conmigo o bien para unirse a mi comunidad en Patreon o para comenzar a hacer trabajo de duelo en sesiones individuales. Hoy quiero hablar con ustedes de una especie de segunda pérdida que se puede tener en un proceso de duelo, de la que de pronto hablamos poco, pero que es importante entenderla porque esta nos va a permitir ver las cosas con una perspectiva un poco más amplia, no solamente verlo a través del dolor. Y es justamente estas pérdidas de personas que vamos teniendo a lo largo del camino del duelo. Antes de entrar en materia, quiero recordarles algo que digo con mucha frecuencia y es que toda la información que yo les entrego tiene la intención de sumarles, de darles un aporte en el proceso que están viviendo y no que se convierta en el instrumento que utilicen para juzgarse, para señalarse de correctos o incorrectos, de haber sido asertivos o haber fallado. Siempre les digo que un proceso de duelo no viene con un manual de instrucciones. Por lo tanto, no podemos pretender perfección porque no somos perfectos y en un camino del duelo estamos caminando con mucha incomodidad. Todo nuestro sistema se está intentando adaptar a esta nueva vida que tengo porque la vida tal como la conocía dejó de existir en el momento de la pérdida. Por tanto, esperar hacer las cosas siempre bien es un imposible, es inviable. Cuando tengo esta visión de las cosas, puedo comenzar a observarme sin juzgarme. El hecho de que yo no sea perfecta no significa que me deba quedar en posturas que no me construyen, pero no es lo mismo cambiar mi postura vital desde el amor, desde el reconocimiento, desde la compasión conmigo misma, que hacerlo desde el juicio, desde el reclamo, desde el reproche, desde un diálogo interno que me lastima, que me hiere, que me ofende. Son dos posturas de vida completamente distintas, aunque tenga la misma pretensión, que es trascender el dolor de mi pérdida. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Quiero hablar, como les decía, de estas pérdidas que tenemos de otras personas en nuestra vida. Después de vivir una pérdida, que es todo aquello que yo tenía y ya no tengo, o todo aquello que yo deseaba y que no me será posible, vivo o inicio un camino del duelo. Un camino o el duelo es un proceso en el que me adapto a una nueva realidad. Es un proceso adaptativo y toma un tiempo y voy a tener una serie de desafíos a lo largo de este proceso. Y uno de ellos es darme cuenta que de pronto alguien con quien yo creía que contaba absoluta y plenamente, de pronto no está para mí de la manera en la que yo espero que esté, de pronto no es capaz de darme lo que yo necesito o creo necesitar. Y de pronto también aparecen personas con quienes yo, la verdad es que no tenía mayor contacto, mayor relación o nunca fui siquiera consciente de que esta persona podía aportarme algo y resulta que comienza a ser de mis grandes apoyos en el proceso. Esta situación de perder a estas personas en quienes yo confiaba también es dolorosa, porque de vuelta estoy teniendo otra pérdida y ya estoy bastante lastimada por la pérdida inicial, ya estoy bastante afligida por lo que estoy viviendo, ya estoy bastante convulsionada, irritable, molesta, incómoda, con un dolor profundo por lo que estoy viviendo y darme cuenta de que hay personas con quienes no voy a poder contar puede generar un dolor adicional. Esto, mis queridos, es absolutamente esperable en un proceso. No nos ocurre, evidentemente hay personas con quienes yo tengo una amistad y se mantienen ahí, personas que efectivamente están para mí como yo esperaba que estuviesen, lindo, pero también hay otros que no. Y esto puede tener una serie de razones, algunas de las cuales ni siquiera vamos a poder nosotros tener conocimiento, porque debemos entender que si hay alguien que no logra estar para mí, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él o con ella. De pronto alguien que no sabe lidiar con el dolor,
con mi propio dolor, alguien que de pronto no puede lidiar con mi emocionalidad y de pronto se aleja, alguien que ya no me contesta el teléfono como lo hacía antes, o que de pronto ya no quiere escucharme como lo hacía antes, o que yo esperaba que viniera entre las primeras personas que llegara a mi casa y de pronto no llegó. Estas cosas pueden generar, o estas situaciones pueden generar eventualmente como sensación de me están defraudando, de decepción. Y es natural. Debo ser yo quien lidie con esta expectativa que tengo, pero sí debo tener en consideración que no todo el mundo sabe cómo lidiar con el dolor, ni siquiera el propio, mucho menos el ajeno. Cuando tengo esta postura, cuando soy capaz de verlo desde este lugar compasivo, puedo probablemente engancharme menos, porque algo que no va a ayudarme en el proceso es, además de lamentar la ausencia de alguien, es quedarme aferrado con pensamientos de lo que un curso de milagros llama pensamientos de ataque, de dudas, de miedo, de coraje hacia esa persona, de no entiendo por qué me hizo esto, esta no es una buena persona, y comienzo a dar juicios sobre las acciones que la otra persona está teniendo. Esto no me construye, no me va a ayudar en el proceso. Es natural estar ahí, pero lo que no es constructivo es quedarme ahí. Si estoy en ese lugar donde estoy teniendo un coraje, un resentimiento, una rabia, una frustración hacia una persona porque no ha estado conmigo, de pronto es momento de sentarme a trabajarlo, buscar un terapeuta, buscar formas de poder aliviar esa sensación, no para esa persona, para mí, porque a quien le debo el trascender esta sensación, este enganche emocional, no es a la otra persona, es a mí. Eventualmente también de pronto necesito conversarlo con la persona en sí misma, preguntarle qué ha pasado para poder entender la postura de la otra, de la otra parte. No siempre tenemos la capacidad de hacerlo y creo que es perfectamente respetable de pronto decir, sé que tengo esta tarea pendiente, pero ahora no tengo la energía para atender este asunto. Eso es perfectamente válido, mientras no estés manteniéndote en el dolor por más tiempo, con la excusa de no tengo ahora cómo conversar con él o con ella, pero me quedo aferrada a pensamientos que me atan al resentimiento, la rabia, al enojo, porque al final estoy invirtiendo un tiempo y una energía en esta otra persona o situación que no estoy enfrentando. En cualquiera de los casos, de pronto es necesario buscar ayuda porque necesito expresar, exteriorizar, entenderme primero a mí misma para poder luego sentarme a conversar. Y de pronto necesito un terapeuta que me ayude con esto, o a una buena amiga, o a una persona que me pueda escuchar sin juzgarme. Alguien que me pueda escuchar sin querer ponerse de mi lado solo porque sí, sino que objetivamente me pueda dar una visión externa a la situación. Porque cuando estamos dentro del dolor, no es fácil ver las cosas con perspectiva, no es fácil ser asertivos, no es fácil ver las cosas con una dimensión más amplia porque estoy viviendo el dolor. Eso también es natural. Aceptarlo es lo que me va a permitir buscar herramientas para poder lidiarlo, para poder gestionarlo y trascenderlo. Por otro lado, así como les decía que eventualmente vamos a tener estos distanciamientos, estas separaciones, estos momentos en los que de pronto ya no cuento con esta persona, no me siento igual de cercana, ya no tengo las mismas ganas de conversar, porque de pronto no he tenido un poco de reciprocidad de lo que yo esperaba. Aquí también es importante ser un poco analíticos sobre nosotros mismos y entender si yo he pedido con exactitud aquello que necesito, porque de pronto esperamos que la gente venga, esperamos que la gente aparezca de la manera en la que yo creo que deben aparecer. Y es muy difícil, porque nada es obvio, y mucho menos en un proceso de duelo. Pareciera que es obvio que la persona tiene que venir a mi casa, pero ¿y qué tal que esa persona diga, no quiero interrumpirle, no quiero incomodarle, no quiero que se ponga a atenderme y que yo vaya a su casa, entonces se ponga a cocinar porque yo estoy ahí, prefiero no ir? La interpretación que yo puedo tener de eso es, me dejó, no estuvo para mí, no llegó, no vino esa misma noche. De vuelta, es importante entender que lo obvio en un proceso de duelo no existe. Por tanto, eventualmente va a ser constructivo preguntar, ¿qué pasó que esa noche no viniste? Ah, es que pensé esto y esto y esto. Ah, pues mira, yo hubiese preferido más bien que vinieras. Y de pronto ahí se resuelve la situación. Por otro lado, de vuelta, es importante que entendamos qué es aquello que necesitamos y también es absolutamente natural no saberlo. No sé qué quiero. Esta respuesta a mí me la han dado en consulta más de una vez y es la muestra de sinceridad más absoluta. Dani, no sé qué quiero. Estoy pidiendo esto, pero no quiero esto. Quiero esto, pero no quiero hacer esto otro. La verdad, no sé qué quiero.
Eso es natural, porque de vuelta, en un proceso de duelo, estamos tan colapsados, nuestro sistema se está intentando adaptar a una nueva realidad, tengo dolor, tengo rechazo, tengo resistencia a la situación que estoy viviendo, que ser absolutamente específico de que lo que yo necesito es que mi amiga me llame desde las 9 hasta las 9:30 y que después me cuelgue, es muy difícil. Entonces, el qué quiero, el qué necesito, se va a ir dando poco a poco, sobre todo si tengo puesta la mirada y la atención en mí y no en lo que está pasando afuera. Si yo invierto menos tiempo en pelearme porque mi amiga no me vino a ver la misma noche en la que tuve la situación que tuve y comienzo a tener la atención puesta en mí, ¿qué necesito en este instante? ¿Qué me gustaría? ¿De quién me gustaría? Puedo pedirlo, puedo ser específico y decirle, amiga, necesito que vengas y ojalá me traigas un cafecito, que es lo que ahora mismo me provoca y no tengo café. O, amigo, ahora mismo quiero sentarme y hablar con alguien que solamente me escuche. Tú me podrías dar esto, este aporte, tú podrías venir a mi casa y sentarte conmigo solamente a escucharme. Pero para poder tener ese nivel de claridad de lo que voy a pedir, necesito entender qué es aquello que quiero. Y también debo aceptar que de pronto estoy a la mitad de la conversación con alguien que efectivamente me trajo el café que le pedí y ya no quiero esto. Y es perfectamente válido parar, decir gracias por haber venido, ya me siento mejor o no tanto, pero ahora mismo quiero parar. Eso también es perfectamente válido. Todo esto se los menciono porque a pesar de que vamos a tener algunos distanciamientos con algunas personas, una de las formas de tener una postura constructiva ante esta situación, ante esta posible realidad, es entender primero que es aquello que necesitamos para luego ser asertivos a la hora de solicitarlo, de poder pedirlo. Si tienen dificultades para pedir aquello que quieren, ese es un tema que ustedes tendrán que revisar. Y así como eventualmente va a haber gente de quienes van a tener distancias, algunas separaciones, también van a ganar otras. De eso también va la vida. En la vida nada permanece igual, inmutable para siempre. Nada dura para siempre. Todo va de impermanencias. Y a veces, con la salida de ciertas personas en nuestra vida, también le damos la bienvenida a otras. Gente que de pronto no nos esperábamos y que de pronto están para nosotros, que tienen la palabra exacta, que tienen la postura vital que yo necesito. Incluso a veces nos sorprende el hecho de, yo no sabía que esto era lo que yo necesitaba. Y solo cuando lo vi es que lo supe. Lindo, eso también hace parte natural del proceso, entre esas pérdidas y ganancias que vamos teniendo a lo largo del camino del duelo. Pero de vuelta, esta situación de distanciarnos de algunas personas es natural. Aceptarlo nos va a ayudar a no engancharnos emocionalmente. Y si están enganchados en alguna de estas posturas, de pronto es momento de trabajarlo con un especialista para poder tener herramientas y sobre todo para poder hacer un ejercicio de introspección y entender qué me está detonando acá, qué es exactamente lo que resiento, qué es lo que pedí y no fue dado o qué fue lo que yo esperaba tener y que nunca lo pedí. Estas cosas pueden parecer muy obvias cuando estamos desde afuera, pero cuando estamos viviendo el proceso de duelo no es tan fácil notarlo. Necesitamos introspección, necesitamos tener un espejo al frente que me muestre lo que estoy diciendo, que me permita notar las cosas que estoy teniendo como elementos aislados y que cuando los uno, cuando los convierto en un conjunto de situaciones, puedo tener claridad de por qué me siento así. Es que esto está anclado con esto otro, es que esto se dio porque yo no pedí tal cosa, o me estoy sintiendo así porque esta persona no me dio aquello que yo esperaba. En fin, todo eso hace parte natural del proceso y lo que sí es cierto es que eventualmente, esto no es una regla sine qua non, ustedes saben que los duelos no son trajes a la medida, procesos exactos que todos los seres humanos vivimos igual, todo lo contrario, pero sí que es una situación, digamos, frecuente que ocurre, que de pronto pierdo a alguien a lo largo del camino del duelo. Eso es natural, que nos duelan esas ausencias, que nos duelan estas pérdidas, estas segundas o terceras pérdidas, también es natural. Gestionarlo es necesario para poder salir del enganche emocional, del resentimiento, de la rabia, de la culpa o del dolor mismo de perder a alguien a quien amo, después incluso de mi propia pérdida. Mis queridos, si les ha pasado esto, si han tenido este tipo de situaciones, coméntenlo. Saben que hay una cosa que es muy bonita de cuando estamos viviendo un proceso de duelo, en medio de lo difícil que es entender que no estamos solos. Hace unos días le recomendé a alguien de mi consulta un libro y en ese libro hablan de las dudas relacionadas al mundo de la religión, de la fe, más que de la religión, de la fe.
de los cuestionamientos que tenemos a Dios, a nuestro sistema de creencias cuando vivimos una pérdida. Y en la primera parte del libro se muestran todas las dudas que suele haber. Y ella me decía luego en consulta la sensación que tuvo de, o sea, mis dudas están plasmadas aquí. Pareciera que alguien me hubiese leído la mente y los hubiese escrito en este libro. Esa sensación de entender que aunque el proceso es individual y aunque las situaciones y las vivencias son individuales, pero que a pesar de eso tenemos puntos de encuentro con otras personas. Eso nos ayuda a sentirnos acompañados. Por eso les pido que si han tenido esta situación en la que han tenido distanciamientos, separaciones de otras personas, incluso decepciones de alguien de su entorno después de vivir la pérdida, escríbanlo abajo, porque la gente que lee los comentarios va a poder tener esta sensación de pertenecer, pertenecer incluso a situaciones que son incómodas, a entender que no están solos en esas sensaciones de abandono, de soledad, de decepción. Así que los invito a que lo compartan. Les mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto.